Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Continuando con los segmentos de Aprendamos Juntos con Carlos León, este 6 de julio del 2015 queremos seguir abundando sobre la materia de derecho y nos interesa o nos pareció interesante abordar el tema del Estado de Derecho. Estamos aquí en la enciclopedia libre de Wikipedia y la idea es tener un concepto profundo de lo que es el derecho, ¿no? Y poco a poco nosotros hemos ido presentando en segmentos sobre artículos, constituciones, leyes y hemos hecho comentarios en relación a eso, ¿no? Pero más sin embargo yo estoy interesado en profundizar un poco más sobre el derecho para que nosotros como ciudadanos conozcamos más qué significa, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice Estado de Derecho, ¿no? Entonces, cuando nosotros comenzamos a escudriñar, a buscar, a investigar a profundidad el significado, aquí en Wikipedia, por ejemplo, nos dice que un Estado de Derecho es aquel que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno a una constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que se someten a la norma de esta. Cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a una norma jurídica escrita, a diferencia de lo que sucede ocasionalmente en muchas dictaduras. No están hablando de Tabasco, pero bueno, aquí lo mencionan, por algo mencionan eso de las dictaduras personales, porque suele suceder. Son acontecimientos que se tienen registrado en la historia y que podemos, por ejemplo, citar a Hitler entre muchos otros, ¿no?, dictadores que ha habido en el mundo, ¿no? Pero bueno, donde el deseo del dictador es la base de una gran medida de acciones sin que medie una norma jurídica, o sea, sin importarle la Constitución, ¿no? En un Estado de Derecho, las leyes organizan y fijan límites de derecho en que toda acción está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público. Por eso es que nosotros, fíjense, cuando nos dice aquí de conocimientos públicos, es por eso que nosotros debemos de preocuparnos por conocer más a profundidad sobre derecho, porque nos dice de conocimientos públicos, no tenemos lo que se le denomina el contrato, ¿no? El contrato que hacemos nosotros como ciudadanos en la República, ¿no? O sea, el contrato constitucional que tenemos como ciudadanos, o sea, por eso se denomina así, ¿no? Pero se supone que nosotros tenemos el conocimiento de lo que es la materia de derecho, ¿no? Y en realidad nosotros no conocemos lo que es el derecho y por eso se abusa en exceso de lo que es la legalidad y se hace un marco legal inexistente, pero más sin embargo ante los ojos de la sociedad, como desconoce, pues no sabe ni siquiera cómo reclamar, ¿no? Entonces se dice que toda acción está sujeta a una norma jurídica previamente aprobada y de conocimiento público. En ese sentido, no debe confundirse un Estado de Derecho con un Estado democrático. Aunque ambas condiciones suelen darse simultáneamente, esta sección de Estado de Derecho es la llamada sección débil o formal del Estado de Derecho. Esto se crea cuando toda acción social y estatal encuentra sustento en la norma. Es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad con bases en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público, mismo que no se da aquí en Tabasco por lo que ya hemos explicado en innumerables ocasiones, ¿verdad? Que pareciese que nosotros lo que quisiéramos es ser incisivos, pero no, es que tenemos que dejar en claro cuáles son los problemas que enfrentamos como sociedad en Tabasco y cómo podemos resolverlos, ¿sí? Y cómo poder frenar ese abuso del derecho o abuso de la legalidad que se está dando en nuestro Estado, ¿no? Y solamente conociendo, ¿sí?, que sea del conocimiento verdaderamente público, es como podemos lograr que las cosas cambien, ¿no? Porque podemos influir al dar nuestra opinión, al decir, oiga, usted aquí está violentando mi derecho, oiga, esto no se debe de hacer, por favor, mire, apéguese al término constitucional, apéguese por favor a la norma jurídica, apéguese a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, ¿verdad? Entonces ya empezamos a activar nosotros como ciudadanos el respeto, ¿no? Pero dice que el término de Estado de Derecho
tiene su origen en la doctrina alemana de Reichstag, algo así, ¿verdad? Porque es alemán. El primero que lo utilizó como tal fue el libro La ciencia política alemana en conformidad con los principios de los estados de derecho. Y en alemán aquí nos dicen el título, ¿no? Y posteriormente nos dicen, sin embargo, la mayoría de los autores alemanes ubican el origen del concepto en la obra de Immanuel Kant. En la tradición anglosajona, el término más equivalente en términos conceptuales es el rules of law, o sea, el imperio de la ley, de acuerdo a las ya investigaciones que hicimos, ¿no? Pero luego aquí nos dice que las concepciones y requisitos, dice, existen dos acepciones tradicionales del concepto Estado de Derecho: la acepción débil, de lo que ya habíamos comentado anteriormente, o meramente formal. Estado de Derecho en sentido formal. El único requisito para que un Estado sea de derecho, según esta acepción, es que en su organización político-social de cualquier poder deba ser conferido por la ley y ejercido en las formas y procedimientos establecidos por ella. Esta acepción no excluye a los estados autoritarios, ya que la anterior condición puede ser satisfecha por sus sistemas jurídicos. La acepción fuerte o sustantiva, Estado de Derecho en sentido real o material, requiere además de que cualquier poder sea limitado por la ley, que condiciona no solo su forma, sino también sus contenidos. Esta segunda condición, según que contenidos sean señalados como deseables, excluiría a los estados totalitarios. O sea, cuando nosotros hablamos que sea limitado, estamos hablando lo que dice Montesquieu, ¿no? Parece que en el espíritu de la ley, ¿no? Que el poder frena el poder. Pero aquí en Tabasco eso no se está dando, y ese es el problema que tenemos como ciudadanos nosotros, y que tenemos que conocer para poder profundizar más en esta materia y que no nos engañen, ¿verdad? Porque si nos están engañando, entonces estamos viviendo engañados. O sea, y no se trata de vivir engañados, no se trata de ir cada vez conociendo más para que no nos afecte ese comportamiento cuando no debemos de aceptar ese comportamiento. O sea, si nos está afectando un comportamiento, pero nosotros no sabemos cuánto nos afecta, pues no tendremos cómo defendernos o cómo decirle, oiga, nos está usted afectando. Pero desde el momento que nosotros empezamos a profundizar en nuestros derechos y a conocer un poco más sobre las normas jurídicas, pues nos damos con que estos señores se van a enfrentar a ciudadanos que conocen sus derechos y que saben defenderlos, y que además no lo están haciendo con mala intención, lo están haciendo con la única intención de lograr se respeten los derechos fundamentales, que para el caso son el derecho a la vida, el derecho a la felicidad y el derecho a la libertad, que todo ciudadano debe de gozar en un estado democrático como es nuestro país y como es Tabasco, ¿no? Más sin embargo, aquí ya hemos aclarado por qué se ha declarado inválida la Constitución en el estado de Tabasco. Pero vamos a continuar con el estudio, y nos dice, si se fijan una serie de requisitos como los siguientes: debe crearse diferentes órganos de cuerpo de Estado, y cada uno de ellos debe asumir una de las funciones de Estado. Esto está creado aquí en Tabasco, pero por ejemplo recordemos el órgano electoral de Tabasco, cómo ha hecho un trabajo deficiente y problemando, confrontando a los partidos políticos, confrontando hacia el interior de los partidos políticos, por no cumplir con el profesionalismo y omitir, por ejemplo, la paridad de género, o los problemas que enfrentaron los candidatos independientes. O sea, ese es un órgano, ¿sí?, que debería de darnos la satisfacción de unas elecciones sanas, de unas elecciones bien informadas, de partidos políticos bien informados, de militantes bien ilustrados en relación a sus derechos políticos electorales. Mas sin embargo eso no se hizo, ¿sí? Pero bueno, luego también aquí nos hablan de esos órganos de poder del Estado, que podría ser en este caso el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Porque esto también es de interpretación, pero dice que estos órganos de poder de Estado deben actuar autónomamente, es decir, sus dictámenes o decisiones no pueden ser invalidados, modificados o anulados por otros órganos. Debe estar establecida la forma en que se nombran los titulares del respectivo órgano y las solemnidades y procedimientos para poner términos a su cargo. El poder debe estar institucionalizado y no personalizado, vale decir,
debe caer en instituciones jurídico-políticas y no en autoridades específicas, las cuales tienen temporalmente el poder en sus manos mientras revisten su cargo. Tal vez el requisito más importante tiene que ver con que tanto las normas jurídicas del respectivo Estado como las actualizaciones de sus autoridades, cuando aplican dichas normas jurídicas, deben respetar, promover y consagrar los derechos esenciales que emanan de la naturaleza de las personas y de los cuerpos intermedios que constituyen la trama de la sociedad. Para la sección débil del Estado de Derecho se requerirá satisfacer las 4 primeras condiciones, mientras que en la 5ª condición es típica de una acepción fuerte del Estado de Derecho. Ha existido un considerable debate sobre la utilidad de las 2 acepciones, el Estado de Derecho en sentido formal y el Estado de Derecho en sentido material. Autores como Josefat Ras son partidarios de usar el término Estado de Derecho en sentido formal, reduciendo el Estado de Derecho a principio de legalidad. Un sistema jurídico no democrático basado en la negación de los derechos humanos, en una gran pobreza, en segregación racial, en desigualdad sexual y en la persecución religiosa, puede en principio persecución religiosa puede en principio conformarse a los requerimientos del Estado, cualesquiera que los sistemas jurídicos de las más ilustradas democracias occidentales. Esto no significa que este sistema sea mejor que aquellas democracias occidentales. Sería un sistema jurídico inconmensurablemente, pero sobresaldría en un aspecto en su conformidad al Estado de Derecho. Esto es lo que nos dice J. Ras, la autoridad del derecho. El ordenamiento jurídico del Estado debe reunir una serie de características que dan origen a un Estado de Derecho real o material. Por contra, otros autores, entre ellos el mexicano Reyes Heroles, se adhieren a una sección material o sustantiva y consideran que el Estado de Derecho se asientan en 4 principios amplios. 1. Principio de legalidad. 2. Obligatoriedad del derecho con respecto al Estado. 3. La supremacía de la Constitución. Y 4. La responsabilidad del Estado por sus actos frente a los ciudadanos. ¿Sí? El Estado de Derecho en sentido formal, un Estado de Derecho es aquel en el que la ley es el instrumento preferente para guiar la conducta de los ciudadanos. La transparencia, predictibilidad y generalidad están implícitas en él. Esto conlleva a que se faciliten las interacciones humanas, permite la prevención y solución efectiva, eficiente y pacífica de los conflictos y nos ayuda al desarrollo sostenible y a la paz social. Para un Estado de Derecho efectivo es necesario que el derecho sea el principal instrumento de gobierno, ¿sí? Y eso es lo que no tenemos en Tabasco. Que la ley sea capaz de guiar la conducta humana, y la ley sí es capaz de guiar la conducta humana, pero los ciudadanos no conocemos la ley. Entonces, ¿cómo guiamos nuestra conducta? ¿Sí? Si la ley sí es capaz de guiar nuestra conducta, porque nos va diciendo, mira, esto puedes hacer, esto no puedes hacer, estas son tus obligaciones, estos son tus derechos, así los puedes exigir, pero si no la conocemos, ¿verdad? ¿Cómo guía nuestra conducta la ley? Si ahí está, podemos mencionar, por ejemplo, el Zapa Inca, ¿no? Cuando llegan los frailes con Francisco Pizarro, ¿no? Y le dicen, le llevan la Biblia, le dicen, esta es la palabra de Dios, ¿no? Y le muestran la Biblia, y dicen que el Zapa Inca se la puso en la oreja y le dice, no escucho nada, ¿no? Pues haz de cuenta que nosotros tenemos la Constitución en la mano y decimos, no escucho nada, y pues lógico, es la ley, así no se escucha, ¿no? Entonces por eso también estamos haciendo estos segmentos, para que la gente pueda comprender mucho más sobre lo que es el derecho y tratando de hacerlo para beneficiarnos todos, ¿no? Además yo estoy aprendiendo, yo día a día estoy estudiando y cada día aprendo más, amplío mi concepto sobre la materia de derecho y lógico es que algún día
pues lograremos ser unos buenos defensores de los derechos humanos, cuando menos, ¿no? Y ya conociendo la ley, pues no cualquiera nos va a engañar, ¿no? Y en realidad de eso se trata, de que no se nos engañe, pues, porque si vivimos engañados y tenemos toda la literatura a nuestro alcance, para aquellas personas que tenemos la oportunidad de estar en las redes sociales, que tenemos la oportunidad de estar en contacto en internet, tenemos todo, es cuestión de ponernos a buscar, ¿verdad? En este caso, bueno, vamos a facilitar el aprendizaje. Yo voy a aprender junto con ustedes y les estoy mostrando aquí lo que en materia de tesis, porque estas son tesis que de jurisprudencia, tesis de estudios profundos de derecho, que nos regalan, o sea, eruditos en la materia de derecho, ¿no? Para beneficiarnos. Pero bueno, luego nos dice que los poderes la interpreten y apliquen congruentemente, y ese es otro de los problemas en Tabasco, ¿no? Que por ejemplo el ejecutivo no es congruente, pues, con lo que, o sea, si el ejecutivo fuese congruente con lo que dice y con lo que hace, estaría muy bueno, ¿no? Pero más sin embargo no es así. Entonces existe ese abuso de derecho, hay una legalidad falsa, se apegan ¿cómo le diré? Como que cumplen con el marco legal, pero en realidad no lo hacen, o sea, nos están engañando, y a la vez se están, por ejemplo, independizando de la condición política de los Estados Unidos mexicanos, están cayendo en un acto dictatorial y nadie les dice nada. Entonces, si no surge un ciudadano que le diga, oiga, usted aquí está mal, porque mire, de acuerdo al derecho, usted debe ser congruente con lo que dice y con lo que hace, ¿verdad? Y luego aquí, por ejemplo, donde nos dice que el derecho sea el principal instrumento del gobierno, pues sí, pero no abusando del derecho, ¿verdad? Que sea un instrumento, pero que realmente beneficie, que se vea el desarrollo en la ciudadanía, que no se vea el freno que existe en Tabasco, ¿verdad? Nosotros hablamos de Tabasco porque aquí vivimos, y aquí estamos sintiendo en carne propia lo que está pasando. Entonces tenemos que manifestarlo, no podemos dejar de hacerlo, ¿sí? Entonces si nos dice que para un Estado de Derecho efectivo es necesario que el derecho sea el principal instrumento del gobierno y se abusa del derecho, entonces el instrumento se está haciendo mal utilizado, ¿no? Entonces, y después dice que la ley sea capaz de guiar a la conducta humana, pero si nosotros no tenemos acercamiento a la ley, si no conocemos de la ley, si no hay una institución que se dedique a informarnos sobre la ley a los ciudadanos, sí, porque deberíamos de tener ese acceso, y no lo tenemos porque no hay quien lo exija, pero cuando todos en conjunto, como ciudadanos, exijamos ese derecho, va a pasar, ¿sí? Porque, por ejemplo, en los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho promoción de la condición política de los Estados Unidos mexicanos, de los derechos que tenemos como mexicanos. Inclusive aquí en el Congreso se ha hablado de derechos humanos. En las oficinas públicas nos encontramos que hay letreros de derechos humanos y cuáles son nuestros derechos, pero más sin embargo no nos preocupamos por profundizar. Entonces, ¿cómo va a ser la ley? O sea, ¿cómo va a ser capaz la ley de guiar la conducta humana cuando la desconocemos? O sea, es pedir algo injusto, ¿no? O sea, no conocemos la ley, ¿cómo va a guiar nuestra conducta? ¿Sí? Nosotros podemos aprender, podemos tener control sobre nuestras pasiones, podemos deshacernos de los defectos de carácter, ¿verdad? Podemos dejar de actuar instintivamente, pero debemos de conocer la ley, porque esa es la que protege nuestros derechos y nos dice cuáles son nuestras obligaciones. Pero bueno, y luego cuando nos dice que los poderes la interpreten y apliquen congruentemente, ¿verdad? Ese es un problema serio, ¿sí? Porque si por ejemplo en México y en Tabasco el gobierno se dedicara en realidad a buscar un desarrollo sustentable, ¿verdad? Un desarrollo sostenido para la sociedad, pues por favor, o sea, las inundaciones nunca hubiesen sido un problema en Tabasco, ¿verdad? Porque se hubiese protegido los brazos reguladores, se hubiesen ampliado más los drenes, no se hubiesen taponeado los drenajes en las ciudades importantes como Villahermosa, Tabasco, que es la capital del estado, ¿verdad? Que recibe mucho recursos, ¿no? Porque es la capital, es de los municipios que más recibe recursos, ¿no? Entonces, ese es el problema serio, que no hay una preocupación por ser congruente. O sea, los poderes actúan por un lado y en realidad nos muestran una imagen de legalidad que no existe, o sea, no hay congruencia, porque no hay respeto a nuestros derechos. Si por ejemplo nos dicen que en los hospitales no hay un buen servicio, ¿de qué nos están hablando? De que no se está cumpliendo un derecho que marca la Constitución política, ¿no? Si nos dicen que hay problemas con los maestros, que no hay buena educación, ¿sí? Y que los niños, muchos están en tercer año, por ejemplo, no saben ni leer bien, ¿sí? ¿Eso qué nos dice? Sí, que no ha habido un desarrollo sustentable en la educación.
Entonces no hay congruencia de los poderes en su actuar, ¿sí? Y cuando nos dicen que hay corrupción en la aplicación de la justicia y que hay problemas en las leyes que se están aprobando en el Congreso, ¿sí? Entonces nos dicen que falta más estudio, que esas asesorías deben de ser más responsables, ¿no? Que los asesores de los que se acercan los poderes, ¿verdad? Piensen en el desarrollo humano, piensen en la gente antes de poder dar una opinión, ¿verdad? Porque si nada más piensan en el beneficio de las personas que están en ese momento en el gobierno, pues están afectando el derecho de las personas y se rompe el Estado de Derecho, ¿no? Pero luego aquí nos explica que el Estado de Derecho en sentido material es el vínculo a la observación de las leyes, el vínculo a la observación de las leyes sería inútil e ineficaz si no se pudiera garantizar que las leyes, que ellos mismos son los garantes de los derechos fundamentales. O sea, vamos a volver a repetir porque no me quedó muy claro. Dice, el Estado de Derecho en sentido material. El vínculo a la observación de las leyes sería inútil e ineficaz si no se pudiera garantizar que las leyes de ellos mismos son las garantes de los derechos fundamentales. O sea, que ellos mismos deben de ser los garantes de los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida, el derecho a la felicidad y el derecho a la libertad. Pero por ejemplo, si golpeas a las mujeres de Macupana indígenas, ¿sí? y le das una golpiza que pudiste haberlas hasta asesinado con tu brazo armado, ¿sí? Por favor, o sea, le estás coartando el derecho a la felicidad, pero además le estás coartando el derecho a la vida y el derecho a la libertad de expresarte. Pero cuando tú correteas a un periodista que está cubriendo esos actos, que está tratando de documentar lo que está sucediendo para evitar que estas cosas se sigan dando, ¿sí? Entonces estás coartando la libertad de expresión y estás poniendo la vida en riesgo de las personas y por ende los derechos fundamentales se están perdiendo porque no tienes garantizada la libertad, no tienes garantizada la felicidad, no tienes garantizada la vida porque digo, te pone en un momento donde puedes perder la vida, ¿sí? Entonces hay dictadura y entonces nosotros tenemos que saber eso para poder expresarnos, para poder decirlo y para poder evitarlo que siga sucediendo en el estado de Tabasco. Digo, si aquí vivimos nosotros, pues tenemos que evitarlo desde aquí. Ya en otros estados, otros ciudadanos se están preparando y están hablando del derecho y están hablando de que, ¿verdad?, de que hay que defenderlo. Bueno, eso será en otros estados, pero mientras tanto nosotros estamos aquí en Tabasco y aquí tenemos que aprender a defender nuestros derechos. Informó para Pensar Ético Carlos León. Espero que haya quedado claro lo que es el Estado de Derecho, mas sin embargo es mucho más profundo de lo que ustedes se puedan imaginar. Tenemos que enfocarnos en buscar aprender día a día más sobre lo que es el Estado de Derecho, ¿no?